Hey guys, what's up? I'm teacher Orlando from Chennai English Academy. In today's lesson, we're going to learn how to use superlative adjectives. Utilizamos the superlative adjectives para expresar la característica máxima de algo o de alguien. El más grande, el más pequeño, lo más frío, lo más caliente, and so on. Lo primero es saber cuántas sílabas tiene el adjetivo para hacer el superlative adjective, right? For example, los adjetivos que tienen una sola sílaba, vamos a utilizar el artículo the al principio del adjetivo y al adjetivo le vamos a agregar est. For example, el adjetivo old tiene una sola sílaba. Entonces, para hacer el superlativo, utilizo el artículo the y le agrego a old est, the oldest, el más viejo. También tengo el adjetivo cheap, que tiene una sola sílaba, the cheapest, el más barato, lo más barato. También tengo nice, the nicest. Si el adjetivo tiene una vocal en medio de dos consonantes, entonces yo voy a doblar la última consonante, en este caso G, y voy a decir the biggest, el más grande o lo más grande, and so on. Si el adjetivo termina en Y o Y, como easy o heavy, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar la Y o Y y le vamos a sustituir por IEST. For example, easy, fácil, para decir lo más fácil, sería the easiest. Heavy, pesado, lo más pesado sería the heaviest. Alright? Now, si el adjetivo tiene dos o más sílabas, en el caso de careful, interesting, beautiful, entonces para formar el superlativo vamos a utilizar el artículo the y la palabra most. The most. For example, the most beautiful, la más hermosa. The most careful, the most interesting, the most handsome, and so on. Repito, lo que hay que tener pendiente es cuántas sílabas tiene el adjetivo. Si tiene una sola sílaba, como los ejemplos que di anteriormente, agregamos el artículo the y al adjetivo le agregamos est. Pero si tiene dos o más sílabas el adjetivo, entonces utilizamos the most, alright? Y aquellos que terminan en Y, como easy, heavy, and so on, entonces quitamos la Y y le agregamos IEST. Tenemos más ejemplos. Ok, something important. En el caso de good y de bad, que son adjetivos irregulares, para formar el superlativo, no podemos decir, for example, en el caso de good, the goodest, alright? No, se dice the best, alright? El mejor, la mejor. En el caso de bad, se dice the worst, lo peor, ok? No se dice the baddest. En el caso de far, se dice the farthest, ok? The farthest, alright? Estos son adjetivos irregulares. Let's see now some sentences. Let me see. Okay. The church is the oldest building in the town. The church is the oldest building in the town. What is the longest river in the world? Money is important, but it isn't the most important thing in life. It isn't the most important thing in life. Excuse me, where's the nearest bank? The nearest, el más cerca, el banco más cercano. Let's see more examples. Yesterday was the hottest day of the year. Yesterday was the hottest, okay, el más caliente, the hottest day of the year. Jennifer is the nicest person I know. Let me see. How old is your youngest child? Youngest child. Tu niño más o tu niña más joven. This hotel is the cheapest in town.
This hotel is the cheapest. He is the most patient person I've ever met. So, remember, si quieres expresar la característica máxima de algo o de alguien, vamos a utilizar the superlative adjective. Tomar en cuenta, si el adjetivo tiene una sola sílaba, agrégale el artículo the y el adjetivo est. Alright? Si termina en y, quitas la y y le agregas iest. Si tiene más de dos sílabas o dos sílabas o más, entonces agrega the most. Okay, so guys, that's it for today, and I hope that you have learned a lot of things in this topic.